Geu es de Veracruz, es profesor de náhuatl y gestor intercultural, tiene un criadero de mojarras en su casa de Veracruz y le gustan las empanadas sin queso. Menos mal no dijo quesadillas sin queso, porque habría sido un problema por acá. Le gusta ver fútbol, le gusta jugar fútbol, le gusta escuchar son jarocho y sembrar. Y pues sí, son todos tuyos, Geu, cuando estés listo. Bienvenido, gracias por estar acá. Hola, hola, ¿se pueden escucharme? Sí, claro. Perfecto, sí. Bien. Pues bueno, alcancé a escuchar un poco de la charla anterior y bueno, y lamento, voy a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar de la cultura náhuatl desde el aspecto de la cosmovisión. Soy un poquito nuevo, así que sí, por favor indíqueme cómo le hago para compartir mi pantalla, por favor. Así que, este, Si quieres, Sí, les voy a bueno, dejar. sí, si quieres la compartimos nosotros y tú hablas. ok, Tengo creo que lista. ya di. ¿Ya diste? Es- sí, creo que sí. ¿Ya la ven? No, pero a veces ¿Ven mi, tarda en cargar. ¿Sí ven mi pantalla? No, todavía no. ¿Te dice Todavía que no. está cargando? Ajá, según esto sí. No, démosle un poquito de chance. Digo, de todas maneras no pasa nada, ¿no? O sea, estamos entre cuates y entre... Y aparte, pues es parte de esta onda de la nueva normalidad en varios estilos. Ahí va. Ya está. Ya está. ¿Listo? ¿Sí la ven? Sí, Pip, ya empezó. Y ya. Va, genial. Genial. Ok, entonces yo les voy, ay, perdón, les voy a hablar de la cosmovisión de los pueblos nahuas del sur. Me voy a centrar justamente en la cultura contemporánea, no en la época prehispánica ni la anterior a la época prehispánica. Estoy hablando de los toltecas. En este caso, la cultura náhuatl, pues aparece como una ramita o un bracito de la época de los olmecas. Bien, o sea, hay una estrecha relación, por supuesto, una estrecha relación entre la cultura mexica o azteca, como se le nombró, puesto que todo conocimiento surge a partir de la época de los toltecas. Y bueno, aquí en esta imagen tenemos los cerros, para nosotros son cerros protectores, es nuestros padres y nuestras madres. Tenemos a San Martín y a Santa Marta y un poquito voy a adentrarme un poquito más respecto a los cerros, un poquito más adelante. Bien, quiero arrancar un poquito con este pensamiento respecto a la forma en la que nosotros vemos estos espacios. Estos espacios no son cerros, estos espacios están vivos, estos espacios viven deidades, están los elementos y por ende están los rituales. Pero bueno, un poquito más adelante voy a retomar esto. Bien, hay una percepción del mundo, como todas las culturas, tenemos una visión del mundo, una creación del mundo, y es muy parecida a los soles, a los quintos soles de la época de los toltecas. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en el primer mundo, en el primer mundo ya estaban las deidades, siempre han existido como tal, solo que lo que ellos buscaban era que alguien habitara este mundo. Bien, entonces, pero simplemente las personas o los seres humanos en el primer mundo no ofrendaban, no hacían rituales, no hacían caso a las deidades y fue destruida este primer mundo por el Tecuani o Tecuanime, que se le interpreta como un tigre o un jaguar. Bien, y entonces en cada mundo fueron sucediendo cosas importantes
y observen el tercer mundo, que es muy parecido a la época de los dinosaurios, ¿no? Entonces, si ustedes observan, el tercer mundo fue exterminado por el fuego, que fue muy parecido, insisto, a la época de los dinosaurios. Y bueno, el cuarto mundo, este, hay una similitud enorme también con esta percepción cristiana sobre que el mundo se acabó por una inundación, ¿no? El famoso diluvio. Entonces hay una estrecha relación entre, entre esta concepción de la cultura náhuatl ya con la época del cristianismo. Bien, y bueno, y en el quinto sol, así como en la época de los toltecas, el quinto sol fue creado por los cuatro hermanos, los cuatro tezcatlipocas, Quetzalcóatl, el Tezcatlipoca negro, el rojo y Huitzilopochtli, que crearon el mundo. Y para la época ya contemporánea, ya no es Quetzalcóatl, el dios creador se llama Ompacatotiotzi, pero finalmente sigue siendo la misma representación de Quetzalcóatl en esta época contemporánea. Bien, entonces Ompacatotiotzi crea el mundo y crea las personas que se le nombraron como macehuales, los hombres y mujeres merecidos por los dioses, y ellos heredaron la lengua y los primeros hijos finalmente aprendieron toda esta cosmovisión, todo esto que dejó en un primer momento Quetzalcóatl con el aspecto de educación de la medicina tradicional, el aspecto de la lucha, de los astros, de la lectura de los códices, o sea, todo eso fue en la época de los toltecas. Ya para la época de los mexicas fue simplemente interpretación, ¿no? Pero ellos abordaron mucho el tema de las escuelas, o sea, los tepochcali y los calmecac, que era donde se enseñaban este conocimiento. Y ya para nuestra época contemporánea, esta clase de conocimiento solamente se comparte a través de la tradición oral. O sea, me refiero a que a veces la transmisión solamente lo hacen los abuelos o bien alguna persona, alguna persona que conoce de medicina tradicional, alguna persona que conoce la historia de la creación del mundo, finalmente es mitología. Bien, entonces aquí tenemos esta creación del mundo y es muy parecido a los quintos soles en la época de los, este, de los toltecas. Un poco para entender cómo funcionan estos mundos, fueron épocas, no son lineales, no son lineales, o sea, es decir, que el primer mundo se destruye y al final todo el conocimiento que surgió en ese primer mundo se acabó con esa destrucción y surge algo nuevo, ¿no? Entonces, en cada época finalmente fueron destruidos y actualmente creemos, la cultura náhuatl, creemos que vivimos en el quinto sol. Y la predicción de este quinto sol es que habrá hambruna, habrá terremotos, habrá enormes inundaciones y habrá enormes, ¿cómo decirlo?, talas de árboles, etcétera. Eso fue desde la época de los toltecas y ahora se sigue transmitiendo esa visión del mundo en el quinto sol. Y bueno, y aquí desafortunadamente, en el quinto sol, así como en la época de los toltecas, también nacieron o nacen los hombres capaces de destruir el mundo. Bien, entonces habrá una cultura siempre que esté protegiendo estos espacios, el agua, el territorio, los bosques, los cerros, el mar, etcétera. Pero habrá otras personas que, que van a ver algo distinto, algo distinto que se le llama desarrollo o modernismo, ¿no? Pero bueno,
Eso último también lo podemos ahondar un poquito más adelante. Bien, entonces esta es la visión del mundo en la época ya en nuestra época contemporánea. Y finalmente, hay una mitología, por algo nos llaman los hijos del maíz. Homshuk o Tamakatsin es el, es el dios, del maíz. Y, y bueno, y por aquí hay una relación tremenda entre esta mitología tal vez prehispánica y la mitología de la religión. O sea, se cree que Tamakatsin creó al mundo. Y bueno, y Tamakatsin, al ser un dios del maíz, entrega el grano de maíz a los macehuales, ¿no? Pero esta historia es muy parecida a la de Quetzalcóatl cuando va justamente a las montañas y se convierte en una hormiga y va por el grano de maíz y entrega a los macehuales y les dice que será el sustento, será la carne, será la sangre. Y esta creación del mundo a través de Homshugotamakatsin es la misma historia, solo que en una época ya más contemporánea, ¿no? ¿Y por qué pongo como una cuestión religiosa? Pues en todas las culturas, y más en la cultura náhuatl, se ha metido mucho la cuestión religiosa a tal grado que se ha querido como imponer cierto conocimiento, cierta forma, y en algunas zonas ya no es Tamakatsin que crea el mundo, sino Dios. Dios crea el mundo y cuentan que también Dios se convirtió en una hormiga y entregó el maíz a los hombres. Bueno, finalmente es mitología, ¿no? Y insisto, hay una estrecha fusión, una estrecha relación de lo prehispánico y lo religioso, ¿no? Pero al final sigue existiendo esta visión del mundo, o sea, no se ha perdido. Hasta nuestros días, esta visión del mundo sigue aquí vigente. Bien, y aquí se cree que Tamakatsin, uh, ¿cómo decirlo? En 7 días hizo todo lo que ahora conocemos y creció en 7 días. Y bueno, que insisto, es muy parecido a la historia de la cuestión religiosa. Y bueno, el número 7 como un número sagrado, y esto tiene que ver con la percepción del mundo. O sea, tenemos 4 puntos cardinales más 3, o sea, la cuestión de ver el cielo, la tierra, que todos conocemos, este plano, y el Mictlán, que para otros es el inframundo. Entonces, los 4 puntos cardinales: cielo, tierra, e, inframundo o Mictlán. Bien, entonces por eso es que cuando se realiza algún ritual, se marca estos puntos cardinales y también este símbolo de los 4 puntos cardinales lo podemos encontrar justamente en la cruz. O sea, para unos representa la cruz como algo importante. Para los pueblos, esta cruz representa los 4 puntos cardinales. Bien, y lo mismo, Tamakatsin, cuando vivía en la tierra, se cree que cazó como todas las aves, los peces, todos los animales, porque se lo querían comer, pero él los revive. Otra vez aparece el número 7, ¿no? Y también revive a su papá, pero pero aquí hay una, aparece esta forma de lo religioso, pues, pues que quedó un poquito registrado, que cuando Tamakatsin
vuelva a estos pueblos, se cree que van a resucitar todas las personas que murieron, ¿no? Es muy parecido, insisto, es muy parecido a la historia de la cuestión religiosa. Bien, y bueno, el viaje de Tamakatsin al mundo de los muertos, pues uno tiene que ver con este mismo viaje que hizo Quetzalcóatl justamente en su momento para, para poder, para poder hacer a los hombres. Pero este viaje que hace Tamakatsin ya en nuestra época contemporánea tiene que ver ya con esta ida por el maíz, y también tiene que ver con esta forma de traer como una pasta, una pasta justamente de maíz, donde Tamakatsin hizo o formó a los macehuales, ¿no? Entonces es la misma historia, solo que para la época contemporánea cambia el nombre de Tamakatsin o Homshuk a Quetzalcóatl. Bien. Y en la cultura, el venado es un animal sagrado. Y un poquito vamos a ver por qué se le nombra animal sagrado y por qué todos los animales como tal son sagrados, más esto del venado. Bien. También creemos que, las, que las deidades, como el caso de Tamakatsin, el dios, el dios del maíz, se debe de entregar rituales cuando se cosecha, incluso cuando se va a sembrar. También se cree que hay personas, o hay más que personas, hay deidades que viven en espacios. Hace rato les decía de los cerros. En los cerros se cree que vive Chane o Chaneques, vive en este espacio que se llama Talogan. El Talogan es la tierra, y, y se cree que es el dueño de la tierra, de todo lo que existe, es dueño. Bien, y también se cree que en estos espacios sagrados está lleno de oro. Y ahorita vamos a ver como el mito, el mito de estos lugares como encantados, que se le nombra en las culturas. Y también estas deidades, los chaneques, también pueden robarte tu tonali. El tonali tiene que ver con la energía. En la cultura náhuatl, se cree que todo aquel niño que nace, está protegido por una energía. Y esto lo sabes porque cuando alguien nace, se riega cenizas alrededor de la casa, y la primera huella que veas en esta ceniza es el animal asociado pues, al recién nacido. ¿Bien? Pero este animal asociado a este niño, o al recién nacido, se convierte en una energía, que se le llama alma. O sea, por un lado tenemos el corazón, pero por el otro lado tenemos el alma. El alma es la fuerza vital que ayuda al corazón, y el corazón, por supuesto, hace funcionar a todo lo que se le conoce como cuerpo, ¿no? Entonces, el tonali es, por llamarle, como tu ángel, el ángel que te va a cuidar. Y en algún momento, una persona, cuando quiere ver a su tonali, se tiene que preparar, ¿no? Tiene que practicar cierto tipo de medicina tradicional, y a través de, este, de rezos, a través de ofrendas, a través de meditaciones, podrás ver a tu tonali. Pero esto tiene que ver con muchos años. O sea, no es de 10, 15, 20 años de preparación
para poder ver a tu tonali, ¿no? Entonces, es eso. Igual si tuvieran dudas, por favor, podemos compartir más cosas. Y bueno, y hay una percepción sobre cómo viven los chaneques en la tierra, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que sucede o lo que pasa dentro de la tierra, los animales, cómo se consideran, ¿no? El alimento de los chaneques es el copal. De hecho, en la cultura, cuando uno sale a cazar, cuando uno sale a pescar, cuando uno quiere ir al bosque, ir al río, ir a la playa, tiene que pedir permiso para poder entrar, justo porque están estas deidades que te pueden lastimar y robarte tu tonali. Pero ¿qué sucede cuando te roban tu tonali? En la comunidad hay personas justamente que se especializan en esta forma. O sea, los hombres rayos o mujeres rayos en la cultura populuca, curiosamente la cultura náhuatl al sur de Veracruz, entre Coatzacoalcos, el puerto de Coatzacoalcos, Minatitlán, hay una cultura, se le llama populuca, y ellos comparten esta misma visión acerca de los chaneques, ¿no? Y bueno, para la cultura náhuatl está lo que se le llama los culebreros. Ellos son especialistas en poder, en poder comunicarse con esta deidad para que te regresen tu tonali. O bien, están otras personas, los tonalnotzket o tonalnotzani, el invocador o el llamador del tonali, ¿no? Entonces, es esto, esa es la percepción que se tiene acerca de esta deidad como dueña de la tierra, ¿bien? Y bueno, para poder acceder, insisto, para poder acceder a un espacio, como los cerros, la cueva y otros lugares, pues hay que primero pedir permiso, ofrendar, y solo así no te podrán hacer daño, ¿bien? Y bueno, aquí está esto del mundo sobrenatural. Esto un poco lo que les decía hace un instante sobre los lugares encantados. Se cree que para poder acceder a este lugar encantado, hay que prepararse, hay que ayunar al menos 20 días para poder acceder a este espacio. En este cerro, hace rato les decía, los cerros que son como nuestros padres y nuestras madres, en este cerro San Martín hay un lugar que se le llama el Encantado, y se cree que aquí hay miles de ganados de este personaje de San Antonio del Monte, ¿no?, que le robaron a través del encanto. Se quedaron ahí los ganados en otra dimensión. O sea, los ganados siguen ahí. Es lo que cuentan muchas personas que han entrado justamente a este espacio. O sea, los ganados siguen ahí pastando como si no sucediera nada, ¿no? Como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio. Entonces, en cada lugar, en cada lugar hay una concepción de estos lugares encantados. Y por eso es que cuando uno va a estos lugares es necesario pedir permiso, pues las deidades, así como pueden mantener un equilibrio, también pueden lastimarte, ¿no? Entonces, es eso. Los pueblos nahuas tienen una estrecha relación con estos espacios sagrados, con estas deidades, y solo, como dicen los abuelos, solo las deidades saben el destino de uno. Bien, entonces aquí tenemos otra historia de un cazador, y esto tiene que ver ya con el venado, con lo que se considera sagrado. Entonces, este cazador que hirió a un venado, el venado lo dirigió completamente con el dueño, en este caso el chaneque, ¿no? Y bueno, le quitaron un ojo. Para poder salir de ese lugar del encanto,
tuvo que dejar una prenda y en este caso fue el ojo y esta persona jamás volvió a cazar. O sea, esta clase de castigos de alguna forma son los que puede suceder si alguien no, no pide permiso, ¿no? En ese caso, porque, insisto, o sea, hay una estrecha relación y todo tiene que estar en equilibrio. Si alguien rompe un equilibrio, por ende hay un castigo, ¿bien? Entonces, las deidades como tal no son malas de ninguna forma, solo que ellos te dan todo lo que necesitas, solo necesitas ofrendar, nada más. ¿No? Bueno, bueno, esta otra concepción de lo natural y lo sobrenatural, pues tiene que ver con el día y la noche. Cuando un recién nacido está en una casa, se cree que no lo puedes dejar solito en un cuarto, en un espacio, porque le pueden robar su tonali. Esto de los chaneques a veces viven en las esquinas de las casas, en la casa misma. Son pequeños que se les puede nombrar también como aluches, así, como duendes incluso, pero claro, en la concepción de la cultura se les nombra chaneques, ¿no? Para que se den una idea de lo que puede ser como como una cuestión de los chaneques. Bien, entonces ellos hacen travesuras y mediante estas travesuras al niño le pueden robar su tonali y, y bueno, hay un proceso otra vez para, para curar al niño y que le regresen su tonali. En este caso hay cuestiones de protección, o sea, así como cualquiera de nosotros tal vez que ocupe alguna pulsera como protección, etcétera. En la cultura se cree que hay el listón rojo es la protección para los recién nacidos, porque el listón rojo representa la vida y representa la sangre, ¿no? Entonces, con el listón rojo ya no le pasa nada, así como a las plantas también. Y a las plantas tiene que ver mucho con la cuestión de la luna. Se cree que cuando la luna sale en cuarto menguante y tus plantas, flores, etcétera, están en este proceso de los fotones, necesitas, necesitas protegerlos. De lo contrario, todas las flores se van a caer. O si tus plantas ya tienen los frutos y de repente ya llega esta etapa de la luna, lo mismo necesitas protegerlos con este listón. Si no lo haces, todas las frutas se van a podrir, se van a romper, ¿no? O no van a madurar simplemente. ¿No? Entonces es un poco eso de la protección. Y bueno, esto de la medianoche, se cree que no puedes dejar la ropa afuera, puesto que la ropa finalmente tiene nuestra energía y eso es el tonali, ¿no? Entonces, también ha sucedido y hay muchas historias respecto a personas que de repente van a un lugar y es la primera vez que van a un lugar y de repente se dan cuenta que ese lugar ya lo conocían, ¿no? Ya sienten o tienen la sensación de haber estado ahí ya en ese lugar. Y eso es justo por esto, porque los elementos de esto que se le nombra como aires malos que surgen en la noche, te pueden robar tu tonal y ellos se ponen tu ropa y se van. Pero claro, digo, no de manera literal, sino de manera metafórica me refiero, ¿no? No. O sea, a que se visten con tu aroma, con el tonali y se van y representan ser tú, ¿no? O ser uno. Bien, y por eso es que esta sensación de visitar un lugar nuevo y de repente tener esto de que tal vez ya has estado ahí, ¿no? O bien también se cree que en la noche, después de bañarse, ya no te puedes salir, sino te caerá el sereno. El sereno es como un aire
un mal aire, que seguramente ustedes lo asocian también, un mal aire que te puede enfermar, ¿no? Entonces, es eso, en cuanto a este término del te caerá el sereno. Bien, bueno, este, y aquí podemos ver un poco esta estrecha relación que les decía hace un instante sobre los cerros. O sea, más allá de que la tierra se le nombre la tierra, para nosotros es dual. O sea, Tlalitata es padre tierra y Tlalinana madre tierra. Bien, y, y bueno, y aquí observen ustedes la imagen de cómo se considera el cuerpo en la cuestión de la cultura. Esto que se le llama cuarzos, finalmente los cuarzos, seguramente ustedes lo conocen, es una piedra que absorbe mucha energía. Y entonces, en el caso de la cultura, pues esta parte de la cabeza que cuando eres un recién nacido se le llama la mollera, por ejemplo, seguramente no sé si lo asocian, seguramente sí, o espero que sí. Bueno, en esta parte donde se le nombra la mollera, se cree que está el sentido. Y el sentido es una forma justamente de absorción de cosas buenas y cosas malas. Por eso es que hace un instante les decía que si salen en la noche después de bañarse les puede caer el sereno y curiosamente un mal aire entra por la cabeza, ¿no? Y ahí es donde emana uno la energía. Nuestro cuerpo está lleno de energía, ¿no? Tanto así que si tienes pensamientos negativos, tú puedes lastimar a alguien, ¿no? Y lo mismo, si tienes pensamientos positivos, puedes, puedes atraer justamente cosas positivas. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿no? Y, y bueno, y finalmente en este contexto que todos conocemos, existe lo bueno y lo malo, pero esa consideración incluso desde la época prehispánica, la época de los toltecas, no se consideraba, simplemente había cosas y ya en la percepción de la época contemporánea se considera como cosas buenas y cosas malas bajo esta percepción ya de lo religioso, ¿no? O sea, nos dijeron que si haces X cosa que entra en esta categoría de lo malo, pues esas cosas son malas, ¿no? Entonces, y actualmente ahora los pueblos viven bajo esta forma, bajo esta mirada de lo bueno y lo malo, que incluso en la misma lengua no existe la palabra malo. O sea, fue esta percepción de lo malo, pues fue introducida como tal, o sea, no había una percepción de lo malo como tal. Bien, entonces aquí hay una estrecha relación del cuerpo como territorio y, y por eso es que actualmente los pueblos pues defienden tanto los cerros, los bosques, los ríos, el agua, etcétera, ¿no? Y son capaces de poner el cuerpo como tal, literalmente, ¿no? O sea, literal y metafóricamente, son capaces de poner el cuerpo por defender el territorio, justo por esta concepción. O sea, el territorio pues tiene que ver con esta percepción del mundo. O sea, si esta percepción del mundo se pierde el respeto justamente hacia estos espacios y se pierde el respeto, pues tiene que ver con este apartado de la lengua. O sea, con la lengua te comunicas con estas deidades, haces los rituales y tienes esta otra concepción del mundo. O sea, esto que les acabo de platicar sobre cómo se crea el mundo, esta percepción solamente se transmite de manera oral. Entonces, entonces aquí hay una estrecha relación del hombre y estos espacios sagrados. Y lo podemos ver en la época contemporánea.
hay muchos casos, o sea, los wixárikas por ahí defendiendo su territorio, este, los Punzabi de los mixtecos en Guerrero defendiendo sus territorios, ¿no? O sea, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, hay muchas personas ahí defendiendo este territorio justo por esta concepción del mundo. O sea, hay una estrecha relación de del hombre y la naturaleza, ¿no? Y bueno, y también la misma tierra te puede curar. O sea, esta tierra, la tierra que todos conocemos, te puede curar también. Observen la primera oración, donde dice Tlalticpac de mi alma, ¿no? O sea, es una oración muy tradicional cuando tú quieres pedir que alguien, que alguien sane. Okay, claro, todo esto se dice en la lengua, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí hay una percepción de que la tierra también te puede sanar, te puede curar, ¿no? Pero también está otro pensamiento donde dice, tu gran superficie terrestre, no te enojes, no te fastidies. Esto tiene que ver con la percepción del pedir permiso. En la cultura náhuatl, cada vez que alguien va a sembrar, cada vez que alguien va a construir algo, cada vez que alguien va a realizar un nuevo proyecto, se le pide permiso a la tierra. Y este es un ritual justamente para pedir el permiso a la tierra, pedir perdón, pedir permiso y pedir las bendiciones. Lo que sucede después, cuando la tierra, los elementos, las deidades, te manda buen sol, te manda buena lluvia y obtienes una buena cosecha, lo que haces es justamente ofrendar parte de la cosecha, ofrendar a la tierra, que, que, en otras culturas se les llama la Pachamama, ¿no? En la cultura náhuatl se le ofrenda a Tlalitata y Tlalinana, ¿no? Bajo este ritual. Entonces, todo lo que tiene que ver con el lado agrícola, pues lo representa Tlalitata o Tlalinana, o sea, todo este proceso. Y ya cuando se habla de proyectos muy personales como trabajo nuevo, bueno, etcétera, también se le ofrenda a Tlalitata, a Tlalinana y también a la luna. La luna en su etapa de luna llena, se cree que emana mucha energía positiva, ¿no? Entonces, también se le hace un ritual a la luna y a la tierra para este nuevo proyecto que estás iniciando, ¿no? O que estás intentando iniciar, ¿bien? Entonces, en la cultura es así, o sea, la relación, hay una cosmovisión de la creación del mundo, están estos deidades a quien hay que ofrendarles y también estas mismas deidades te pueden ayudar en la vida. Me refiero justamente a esto de los rituales. Y desde, y desde los rituales, que muchos me han preguntado, oye, ¿y qué se ofrece? Es cierto que se ofrecen corazones, este, en la época de los toltecas, y hay registro de ello, que Quetzalcóatl jamás pidió sacrificios humanos. Él pedía ofrendas, sí, pero ofrendas que tenían que ver con esto de las cosechas, incluso con animales, o sea, animales domésticos, etcétera, o sea, aves, ¿no? Ya para la época prehispánica de los mexicas, pues algo pasó. Algo pasó, algo por ahí interpretaron mal en los códices y se empezó a hacer toda una serie de rituales, de sacrificios humanos que, que recientemente descubrieron un zompantli. El zompantli tiene que ver justamente con una, ¿cómo decirlo? Como un espacio donde se ponía todos los cráneos, ¿no? Eso se le llama el zompantli. Bien, ahí había cráneos de personas adultas, de niños, etcétera. Y bueno, y esto es un poco extraño porque para la época contemporánea no se tiene esa visión
O sea, jamás se tuvo esa visión de que los antepasados, esto de los toltecas, pues hacían sacrificios humanos, ¿no? Entonces es un poco eso de la cuestión de los rituales. Bien, hasta aquí, no sé cuál es la dinámica, Sergio, si hay alguna pregunta, alguna duda. Pues sí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre la presentación? Yo tengo algunas, pero eh, Dani Medina tiene una. Dani, échale. Yo estaba leyendo en un webcomic, igual del Tonalí, y también con lo del Tonalí, leí que, por ejemplo, los nahuales no son como los que conocemos coloquialmente, que son de personas que se transforman en animales y quieren hacer algo malo hacia otras personas, sino más bien son nahuales que se convierten obviamente en animales, pero hacen el bien, como ayudar a las personas a encontrar el tonalí. ¿Es eso cierto? Hace un instante les decía que la concepción de lo bueno y malo en la cultura náhuatl no se considera. Ya para la época, ya en nuestra época, cuando surge esta cuestión de la religión, se considera como cosas buenas y cosas malas bajo esta idea. Lo bueno está a la misma par que lo malo. Y en este sentido, todos de alguna forma tenemos un tonale asociado, un animal asociado, pero para poder ver o poder acceder a tu tonali tienes que prepararte de alguna forma. Y lo otro tiene que ver con estas personas que se les llaman nahuales, bajo un término muy, tal vez muy del sur, tal vez, porque en el sur también se cree que es el origen de los brujos, y los nahuales está relacionado con eso, ¿no? Tristemente, muchas de las personas practicantes de medicina tradicional, bien, te pueden curar o ellos mismos te pueden hacer daño. Se volvió una cuestión muy de dinero, ¿no? El asunto. Para el caso es que cuando alguien quiere hacerte daño, el nahual justamente se convierte en un animal y va y te hace daño a tu casa. O sea, puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser un caballo, puede ser lo que tú te imagines, ¿no? Y va y se para en tu casa y da como vueltas y vueltas y después se va. Ahí ya te ha hecho daño o ya hizo daño a la casa, ¿no? Esto que se le puede llamar como mala suerte de alguna forma, ¿no? Entonces, pero también hay nahuales, por supuesto, hay nahuales muy, muy buenos. Las personas que hace rato les decía, los que pueden llamar el tonali, también se pueden convertir en estos nahuales y ellos van, pero a los campos agrícolas a hacer rituales para pedir la lluvia, ¿no? Y también, por supuesto, si necesitas una cuestión de curación, por supuesto también que te pueden curar, ¿no? Pero bajo esta forma, Daniela, hay nahuales buenos y hay nahuales malos, ¿no? Tristemente, se comenta más de los nahuales malos que de los nahuales buenos, tristemente. Hay muchas cosas. Incluso, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero si se para un tecolote en tu casa, por ejemplo, es sinónimo de mala suerte. Y se cree que eso es un nahual. Y no, y no, o sea, me refiero a que el tecolote como tal, en una percepción del mundo, es un enviado de Ompacatotiotzi en la primera diapositiva. O sea, cuando Ompacatotiotzi se va de este quinto sol, deja al búho como encargado de vigilar a la gente y es ayudado por
por la luna, Mestli. O sea, ellos dos se encargan de cuidarte en la noche. Bueno, esa es la percepción cultural. O sea, la luna es nuestra madre también y el sol nuestro padre, ¿no? O sea, necesitamos de estos dos elementos. Sin estos dos elementos, la cultura como tal o las personas no pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, en este sentido hay muchas historias asociadas como a lo bueno y lo malo, pero, pero ¿de dónde viene todo eso? No lo sé. O sea, me refiero a que si crees una cuestión cultural, creo que no es tan malo, pero si cuestión religiosa hay cosas que se marcan así como tal, literal. Esto es malo, si haces esto te va Sí. a castigar esto, ¿no? O sea, no lo sé, ¿no? Y bajo esta concepción, este, no haces otra cosa más que tal vez no hacerlas, ¿no? Y creer en todas estas cosas que dicen acerca de los nahuales, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Bien, es eso, Daniela, respecto a los nahuales. Gracias. Daniel tiene una pregunta y luego Omar. Voy a hacer un pequeño comentario. A lo mejor tiene que ver con esta onda de... O sea, tú dices la dualidad, ¿no? Que no es exactamente bueno, pero tampoco es exactamente malo. Es así como este rollo. ¿Será que la percepción, como decía Dani, la percepción de que los nahuales son malos o que los chaneques de repente son así o una onda por el estilo, o sea, está más influenciada precisamente por el catolicismo de que a fuerzas tiene que ser bueno o a fuerzas tiene que ser malo y de alguna manera se ha visto como, no sé, como desvirtuada la visión o como enchuecada, ¿no? En lugar de decir, no es ni bueno ni malo, sino, y entonces tiene la influencia esta del catolicismo en ese sentido. Pero era un comentario nada más. Daniel, tu pregunta. Sí, hola, Jehú, buenas tardes. Pues aquí en la casa tenemos varias preguntas. Tenemos un Una, chaneque. no, lo que pasa es que aquí está mi mamá escuchando tu conferencia, entonces tiene algunas preguntas que como que me hiciera. La primera es si el náhuatl, digamos, este idioma o lengua, proviene de otro idioma o se deriva de otro dialecto. Por ejemplo, el español, sabemos que viene pues de esta onda de las lenguas romances y del latín. Y pues aquí la pregunta es si el náhuatl es como un idioma original o viene de otras lenguas. Esa sería la primera pregunta. Ok, fíjate que eso no tiene que ver con la cuestión prehispánica, ¿eh? Que luego nos metemos mucho ahí, que los mexicas o los aztecas, hay una migración de norte a sur, antes de la mitología de la salida del Aztlán, mucho, 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 mucho más antes. O sea, hay una salida de norte a sur, me parece que fue por una parte de Estados Unidos, y pasa por estos estados del norte. Por eso es que, no sé, si observas Mazatlán, por ejemplo, en Sinaloa, hay nombres en náhuatl, por ejemplo, de algunas ciudades, en Nayarit, en Durango, ¿no? Cuando se hizo esta migración de norte a sur, que fue la que llegó hasta, hasta Guatemala, El Salvador y parte de Nicaragua. De hecho, Nicaragua dicen es como hasta aquí el anáhuac, como hasta aquí llegó los anáhuac, los anahuacos o anahuacas, que se les nombró a los mexicas, ¿no? Ujú. En su momento. Entonces, como tal, es una lengua, es una lengua, este, era equiparado como una lengua romance, era una lengua de instrucción como tal, antes, insisto, antes de la época prehispánica, porque antes de la época prehispánica hubo otros momentos. O sea, podemos hablar de los toltecas, podemos hablar de los teotihuacanos, podemos hablar de los olmecas, ¿no? O sea, hubo muchos otros orígenes como tal para determinar justamente que era una sola lengua, una madre lengua como tal, y de ahí
se desprende todo esto que se le conoce como variantes lingüísticas, ¿no? O sea, y ya para la época de la conquista como tal, es, cuando llega toda la conquista, muchas de las personas empezaron a huir o empezaron simplemente a migrar porque hubo una reconstrucción que se le llamó nación, pero nación sin los pueblos indígenas, bueno, sin los hablantes de la lengua en su momento, ¿no? Y bueno, y para nuestra época contemporánea sigue lo mismo, pero bueno, ese es otro asunto, muy político el asunto, pero bueno, entonces ya hay una migración y por supuesto hay una mezcla del náhuatl que se le nombró como clásico en su momento y ya con este náhuatl y náhuatl moderno. Actualmente todavía se tiene estas variantes mezcladas. O sea, las características del náhuatl clásico es la TL, la, doble L, TLI, etcétera. O sea, esas son características del náhuatl clásico, pero ahora, en la época ya contemporánea, se propone un abecedario como nacional, justo para cambiar esta percepción de la escritura, de la que surgió después de la conquista, ¿no? Entonces era una lengua como tal. Este, Bien, hasta ahí, hasta ahí. Ajá. No, te iba a comentar sobre la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cuántas personas actualmente en México hablan regularmente o cotidianamente el náhuatl? Es una pregunta difícil, ¿eh? Porque digo, nuestro lugar, nuestro proceso tiene que ver ya con esta percepción de lo lingüístico y de los derechos, por supuesto, ¿no? Hay mucha discriminación en ese sentido y, y se tiene registrado alrededor de 1,5 millones de personas que hablan el náhuatl en este caso, ¿no? De hecho, creo que es la lengua más hablada en México, seguida por la lengua maya, ¿no? Pero no hay tantos hablantes, incluso algunas estadísticas marcan que ha disminuido, o sea, ha disminuido los hablantes, pero tiene que ver ya con este proceso de la discriminación ya en nuestra época, sobre todo en los espacios, ¿no? Espacios educativos, espacios de salud, etcétera. O sea, hay mucho de donde tal vez podemos mencionar y que no ayuden estos espacios, ¿no? O sea, pero para el caso es que no hay tantos hablantes como se imagina uno, ¿no? Porque el náhuatl se habla en muchas zonas, pero no son tantas personas. O sea, en el caso del sur de Veracruz, por ejemplo, este, son alrededor de 5,000, por ejemplo, ¿no? Y hay una cantidad de personas viviendo, como 20,000, por ejemplo, ¿no? O sea, es un número. Imagínense, o sea, es muy poquito para una cuestión de ser hablantes. O sea, y esto hablamos solamente en el sur. Imagínate en Oaxaca, imagínate aquí en el Estado de México, en Nayarit, en Jalisco, ¿no? Donde también se habla la lengua. Entonces no son tantas, aunque se hable en muchas regiones, pero no son muchas personas. Ok, oye, Sí. mira, otra pregunta que tenemos es, sabemos que pues el español ha tomado ciertas palabras de origen náhuatl pues para su uso cotidiano, como por ejemplo pues el nombre de algunas frutas o verduras, pero tú nos podrías dar algunos otros ejemplos menos comunes o palabras más extrañas que tengan su origen en la lengua náhuatl. Claro, sí, sí, fíjate, ¿utilizan la palabra chaparro? Seguramente sí. La palabra de origen es chapati. Chapati es bajito, bajita, ¿no? Este, Algunos, la algunos incluso palabra, lo son. sí, la palabra machincuepa, por ejemplo, ¿no? O marometa, esa es la misma, o sea, es girar.
girar con tu cuerpo ayudado de las manos, así se interpreta, ¿no? Y hay muchas otras, incluso las palabras de uso cotidiano como aguacate, tomate, jitomate, estas palabras terminaban en TL, solo que alguien en la época prehispánica no pudo hacer el sonido de TL y dijo, chin, le vamos a cambiar a E, y ya, o sea, tomat, por ejemplo, tomat, de tomate, shitomat, de jitomate, ¿no? Metat, de metate. O sea, alguien dijo, chin, es que no me sale la TL, y pum, le pusieron la E, y así se registró, ¿no? Entonces hay un montonal, todas aquellas palabras que terminen en T, que tiene origen en el náhuatl, terminaban en TL, ¿no? Solo porque, insisto, porque alguien no pudo pronunciar la TL y se quedó como E, ¿no? Y así hay muchos casos, un montonal de casos ya para nuestra época contemporánea, ¿no? Sopilote, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto, la palabra sopilote es sopilot, con TL, o sea, pero el asunto es un poco también en la cuestión de la pronunciación, porque muchos, en la TL como en la lengua de recepción, o sea, la lengua de recepción me refiero al español, o sea, esta lengua de recepción no tiene un sonido o un sonido asociado a la TL, y muchos dicen, no sé, náhuatl, por ejemplo, o náhuatl, ¿no? Ambos casos, por supuesto que están mal, por supuesto, pero no es culpa de los hablantes, no es bien porque no hay un sonido similar a la TL en español, o sea, es eso, o sea, no es que el náhuatl sufra cambios, más bien que la otra lengua de recepción no tiene asociado el sonido y se pierde de esa forma. Entonces lo mismo sucedió con eso de la TL, y dijeron pues ¿no? Sopilot, sopilote, tan, se acabó. Así, entonces Sí. es eso lo que sucedió ya para la época contemporánea. Muchas gracias. Omar, tú tienes una Muy pregunta. bien. Sí, buenas tardes. Mi pregunta era, por ejemplo, en el náhuatl, ¿te haría daño a ti físicamente o a tu buena suerte o espíritu? O cómo? Otra vez, perdón, otra vez. ¿El náhuatl te haría daño a ti físicamente o te lo haría daño a tu alma? El nahual, dices, El ¿verdad? El Nahual. náhuatl. Ok, va. Sí, curiosamente, hace rato les decía que el tonali es la energía es nuestra energía. O sea, todos, de alguna forma tenemos esta energía. Y que cuando uno se enferma es porque se ha enfermado el tonali y que necesita descansar. O sea, me refiero a que, por ejemplo, las enfermedades que ahorita conocemos, como el resfriado, la calentura, etcétera, está asociado por una cuestión que se le llama frío y caliente. O sea, me refiero a que, por ejemplo, en las mañanas, no sé si ustedes hacen, pero en las mañanas en la cultura náhuatl, antes de meterse a bañar, uno despierta y espera 5 o 10 minutos antes de bañarse. Pero esto tiene que ver con lo frío y lo caliente. O sea, me refiero a que tu cuerpo está tan caliente, está emanando mucha energía, que necesitas primero descansar y necesitas enfriarte y después meterte a bañar. Y lo mismo sucede cuando te bañas en la noche. O sea, ya cuando te bañas en la noche se cree que el agua es una fuente de purificación. Y ya cuando te bañas, te quitas todo esto que absorbiste en el día, cosas negativas, etcétera. O sea, por eso es que se cree que ya no es necesario, o ya no puedes salir en la noche porque estás expuesto a esto. Te puede pegar esto que se le llama sereno, es un aire frío, así se le considera, y te puede enfermar, ¿no? Entonces todos los, ¿cómo decirlo? Las enfermedades que conocemos, pues tiene que ver ya con esto de lo frío y lo caliente, ¿no? Para el caso de nosotros. Y por eso es que les decía que cada vez que vayan a un lugar, al menos en lo cultural, se pide permiso. O sea, los cerros, las cuevas, los ríos,
son espacios de esto que se le llama como lugares fríos, y por eso es que necesitas pedir permiso. De lo contrario, esta deidad asociada a este espacio te va a lastimar, te va a quitar tu tonali, ¿no? O bien te puedes enfermar. O sea, no sé si les ha pasado que a veces van a un lugar, se bañan y ya para la tarde se enferman. Pues justo es eso, que como no dejaron descansar su cuerpo, su energía era tan caliente que al meterse rápidamente se enfrió, se rompió un equilibrio, ¿no? Y ya de ahí ya surge esto de las enfermedades, ¿no? Entonces es eso es lo que sucede en el caso del nahual, de alguna forma, que te puede lastimar. No es físicamente, te lastima de manera de la energía, así te lastima. Ok, gracias. Sí. Y, Ok. Sí, ¿quién? por ejemplo, ¿sí yo o quién? Sí, vas. Bueno, por ejemplo, eso que hablas del frío y calor y así, porque mi mamá pues somos de Veracruz, igual no somos del sur, somos del norte, casi llegando a Tamaulipas, pero sí es como más o menos ese, igual no le dicen chaneca, y así son duendes, igual se llevan a los niños o la tepa o así, ¿no? El asunto es, por ejemplo, eso que decías del frío, del calor, que te va a dar el sereno, pero mamá dice que se enfría la cabeza. Entonces, al enfriarse la cabeza, te enfermas o te hace daño o tal. Y ya ves, creo que esas costumbres son las que, o creencias, se siguen como aplicando más, pero a las recién paridas, ¿no? Que, ¿sabes tú algo de eso? Así de que cúbrete la cabeza. Por ejemplo, pues yo tengo 2 criaturas, pero porque yo le decía a mamá, es que ¿por qué se cubren la cabeza? Me dice, es que yo creo que ha de ser porque a la hora de estar con las contracciones, pues es mucha fuerza y te calientas mucho la cabeza y lo que sea, y pues se te enfría, o sea, te tienes que cubrir para que no se te enfríe y no te duela la cabeza y no te sientas mal y tal, ¿no? Y entonces cuando yo tengo a mi hijo, yo no tuve dolores, o sea, yo fui cesárea programada, salgo y me dice, cúbrete la cabeza, y yo, pero tú me dijiste que era por las contracciones, ¿por qué me lo voy a tapar? Y yo no le eché ganas. Yo no hice nada prácticamente, le digo, ¿para qué me la cubro? No, pero tú cúbrete porque te va a hacer daño, te va a dar el sereno, te va a dar el aire, y yo, bueno. Entonces, no sé si sabes tú algo de eso. Claro, o sea, esto es parte de lo que les enseñaba en la imagen, sobre cómo está asociado esto de la piedra que se le llama cuarzo. Ahí está justamente aquí en la frente o acá, de este lado. O sea, y aquí los recién nacidos tienen esto que se le llama mollera, que se le cuida mucho, que no se le caiga, porque si se le cae es un problema. Bueno, sí, ya tú me dirás, ¿no? Pero es por eso, o sea, la gente cuando nace se le cubre como todos estos espacios, y lo mismo sucede con el caso de la mamá, sobre todo la cabeza, porque ahí es un centro, es el sentido donde puede entrar como estos aires malos o aires buenos. Incluso como otra cuestión de protección para proteger esto de las energías, se pone un listón o una banda o un refajo en la parte del ombligo. O sea, esta parte no es porque sí, porque alguien dijo, oigan, pues para ayudar, no, esto tiene que ver con una cuestión también de la absorción de energía. O sea, el cuerpo está tan, ¿cómo decirlo? Está tan relacionado con estos elementos, que en el ombligo es un espacio. Cuando alguien está tan enfermo, lo primero que hacen es untarlo con aceites, y la primera parte de unción es en el ombligo o el estómago, ¿no? Sí. Y el aceite se absorbe a través del estómago o del ombligo, y ya entra justamente a la parte interna. Pero es eso, o sea, la parte de donde te cubres. Por eso es que ¿cómo decirlo? La cultura náhuatl, por eso en su vestimenta utiliza este refajo. Pero también es un poco para sostener, por supuesto, la vestimenta, pero más bien es para proteger, porque son puntos de acceso para la cuestión de, ¿cómo decirlo? Como de cosas buenas y cosas malas. O sea, si alguien te desea como una cuestión de maldad, pues va a entrar como un aire frío en tu cabeza, o bien en tu ombligo, ¿no? Te pica el Por eso son ombligo. rojos.
¿Qué pasa? No, te pica el ombligo, ¿no? Así de, Exacto, sí. ¿no? Es eso, es eso. Y yo decía que, por ejemplo, cuando vemos la vestimenta tradicional, generalmente esos como refajos sí, cintas que llevan en el estómago, sí, a nivel del estómago, son rojas, como mencionabas, ¿no? Que era, o como ponle un hilito para que no le hagan el ojo, o que tiene hipo, ponle un hilito rojo y todo es rojo, ¿no? Pues no sé, bueno. Vamos a ir cerrando la plática, todavía no. Si alguien tiene más preguntas, Karen tiene un comentario muy interesante y yo particularmente tendría una pregunta para Karen. Ella dice que es curioso cómo muchas de las cosas, como las que se mencionaron aquí, están bastante arraigadas en su país. Ella es de Colombia. eh, y estaría interesante saber, porque como dijiste, ¿no, GU? O sea, llega así, lo más lejos que llega esta onda es hasta Nicaragua, ¿no? De Nicaragua a Colombia no es casi como muy lejos, pero no sé si haya habido, más bien a lo mejor como un intercambio entre culturas y poblaciones que estaban por ahí y entonces se lo iban pasando, ¿no? Ah, fíjate que vi esto no sé, Yucatán y entonces así se lo iban llevando y a lo mejor por eso llegan esas cosas como hasta allá, ¿no? Pero si Karen no quiere decirlo, este, Mitzi tiene una pregunta. ¿No? ¿Mitzi tampoco tiene preguntas? Hola. Ya. Ah, hola. Hola, hola. GU, hola, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Eh, pues nada, ¿tú qué es lo que crees que hace falta para poder cuidar más esta lengua y poderla esparcir por toda la República, ¿no? Porque, y como bien dijiste, pues cada vez son menos los hablantes y tiende pues como a desaparecer. Entonces, ¿tú qué crees que sería bueno hacer para poder darle un resurgimiento al náhuatl? Pues fíjate que yo les diría de entrada que se metan a estudiar náhuatl, ¿no? De entrada. No, pero esto es mucho más profundo, Mitzi, y todos, es mucho más profundo porque justo en muchas ocasiones me han preguntado, ¿y por qué la lengua o las lenguas son importantes? O sea, lo que les acabo de presentar es una partecita. O sea, me refiero a que, ¿por qué es importante la lengua? Justo porque tiene una cosmovisión, o sea, una percepción del mundo muy distinta a lo que se le puede llamar tal vez, no sé, lo urbano, por ejemplo. Y hace rato les decía, o sea, los pueblos como tal no están en contra del desarrollo, no están en contra del modernismo, no están en contra de eso. Lo que sí están en contra es que vayas y tales todo, es que vayas y contamines todo. Eso sí, o sea, por eso es que los pueblos están defendiendo sus territorios, ¿no? O sea, eso es lo que los pueblos tienen. Y lo otro tiene que ver ya con esta relación, o sea, la relación de las personas con el entorno, o sea, los espacios son sagrados, o sea, los cerros están vivos, el agua está vivo, o sea, la lluvia que manda, dependiendo mucho del ritual que se haga, también está viva, o sea, las plantas están vivas, hay una conexión tremenda, ¿no? Y esto nos lleva a pensar también en la medicina tradicional. O sea, la medicina tradicional también está vigente, está ahí, ¿no? Y tiene una concepción pues distinta de lo que se puede, de lo que se puede tal vez conocer, dependiendo mucho de los lugares. Pero, pero me parece que la vía como tal, y lo hemos visto, me parece que hace falta espacios, sobre todo escuelas, escuelas independientes, creo que esa es la fórmula, porque
actualmente, más allá de que hay políticas ya lingüísticas a nivel estado, a nivel de ciudad tal vez, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada, me refiero a que estas leyes están ahí, nada más, y no terminan por tener una visión, una visión justamente de promover los idiomas, y no hablo del náhuatl, o sea, hablo de todos los idiomas que me parece que también son muy importantes, ¿no? Me parece que hace falta espacios. O sea, si no lo hacemos nosotros, difícilmente nuestro sistema lo va a hacer. O sea, las escuelas que se les puede llamar bilingües, curiosamente es menos eso. O sea, me refiero a que es español, o sea, y de cajón, y ya no hay más, ¿no? Y te cambian por tu lengua materna por una extranjera, o sea, puede ser un inglés, por ejemplo. Y no estamos en contra tampoco de aprender otras lenguas, más bien lo que estamos en contra es que te cambien tu lengua por otra, ¿no? Eso es lo que está, lo que tenemos como que defender un poco, ¿no? O sea, es importante todas las lenguas, por supuesto, es importante, pero no te puedes quitar tu lengua por aprender otra, ¿no? Eso es lo que estamos como un poco también defendiendo esto del por qué las lenguas son tan importantes, ¿no? Y esto tiene que ver un poco también con lo que sucede actualmente. Me refiero a que las religiones, por ejemplo, y son religiones, ya no es una religión, son religiones, ya son muchas. En el sur hay como unas 6 religiones, si no es que más. O sea, o sea, todas estas religiones te quieren evangelizar a través de tu lengua, ¿no? Pero curiosamente, con este cambio de cosmovisión, hace rato les decía que hay una cosmovisión de la creación del mundo a través de la deidad del maíz. O sea, te lo quieren cambiar por el Dios cristiano. Entonces, mediante esa forma, ya se está haciendo un cambio, y por eso es que en muchos lugares, tristemente, en muchos lugares se ha permitido esta clase de proyectos que dañan, que lastiman a toda la comunidad, ¿no? Puesto que con el argumento tal vez hasta absurdo de que también necesitamos entrarle al modernismo, al desarrollo, pero porque tu Dios así lo quiere, ¿no? Es como no voy a poner el multifactorial. nombre de la religión. Sí, es eso. Entonces es como el Dios dice, a ver, ya no necesitamos ir a ofrendar, con el hecho de ir a la iglesia, con eso basta, ¿no? Por eso mejor dale permiso a estas personas que te quieren traer el modernismo. Sí, O sea, sí. el agua, tienes mucha agua, déjalos que lleguen y hagan lo que quieran, ¿no? O sea, es un poquito eso. Entonces, a través de estas visiones de las cuestiones de la religión, se ha quedado ya se ha permitido un poco esta destrucción de estos espacios, pero entonces, de nuevo, o sea, creo que si no lo hacemos nosotros de manera independiente, creo que va a ser muy difícil que surja algo tan fuerte y que llegue a revolucionar. O sea, en el 2019 fue el año de las lenguas, pero no pasó nada, ¿no? O sea, ya Sí, es no, no, 2021 y nada, o sea, no ha pasado nada, entonces no lo sé. O sea, no ya hubo no un hay que esperar cambio. mucho de estos sistemas. Yo digo que es hacerlo independiente, ¿no? O sea, no hay de otra forma. Vamos ya por el último comentario. Edith tiene un comentario, pero para complementar el de Karen rápidamente, Karen dice que es como que están arraigadas por abuelitas, Karen de Colombia, pero no conozco el trasfondo que tengan a nivel de la cultura indígena en Colombia, ya que las poblaciones indígenas se encuentran en lugares apartados del país, lugares que tienden a ser alejados como en la parte del Amazonas, la frontera con Brasil, poco más arriba y unos pocos en la costa Caribe. Sería interesante ver esa onda de cómo se fueron moviendo esos conocimientos, ¿no? Sobre todo hasta Y allá.
Edith, tu comentario, perdón, Jehu, porque si no nos vamos a arrancar aquí. Sí, ok, adelante. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. Bueno, pues antes que nada agradecer, ha estado todo muy interesante, pero retomando un poquito lo que decía Chivis y también lo que dice Jehu ahorita, justamente es esta parte, ¿no? Que con la pérdida del conocimiento de esas lenguas madres, pues se pierde toda una cosmovisión, toda una forma de pensar, toda una forma de percibir el mundo, ¿no? Y lo que dice Chivis sobre la cuestión del parir tiene que ver, bueno, recordemos que las culturas prehispánicas tenían inclusive ciertos como códigos para establecer como, no tengo ahorita la palabra exacta, pero sobre la cuestión de las personas que, digamos, que morían como en un estado como sano, pulcro, ahorita no recuerdo la palabra, pero justamente estaban las parturientas, ¿no? Entonces, lamentablemente no contamos con una cuestión de que se hayan conservado documentos o inclusive la misma tradición para poder entender qué había detrás de este significado. O sea, los guerreros eran gente que iban directamente al, no recuerdo que bueno, tú ahorita dirás la palabra exacta, pero también las parturientas. Entonces, más allá de que si tienes o no dolores, al final de cuentas el hecho de dar vida sagrada, entre comillas, para esas culturas que hoy día no tenemos. Y tienes gracias por mi plan, gracias. Justamente porque no hay testimonios, no hay documentos que se hayan conservado para explicarnos esto. Entonces ahí justamente en esto radica la importancia de conservar lo poco que quede, tratar de recuperarlo, porque a través de ese conocimiento, no nada más se aprende un idioma, se aprende toda una forma de pensar, toda una cultura que nos puede abrir los ojos e inclusive pues hasta ser más empático con otras. Sí. Fíjate, esto que menciona es completamente cultural, ¿eh? O sea, la cultura náhuatl como tal, hasta un poco de esto del Mictlán, hasta para morirte en la cultura náhuatl tiene su chiste. O sea, me refiero a que cuando alguien muere, o sea, sí es dolor y es todo un proceso como el que conocemos, pero va al Mictlán. O sea, el Mictlán es el equivalente al cielo en la cuestión religiosa. Bueno, y ya por ahí seguramente ustedes conocen que el primer nivel es como, te va a guiar un Xoloscuintle. O sea, si tú maltrataste en la vida a un animal, olvídate, te quedas ahí en el primer nivel y ya no regresas, ¿no? Pero por eso es que, hace rato decía, por eso es que la relación del hombre con estos espacios sagrados, o sea, la relación del hombre con estos animales sagrados, ¿no? O sea, todos los animales son sagrados y se les considera como personas. Bueno, porque hay una mitología que dice que antes de que nosotros existiéramos los macehuales, los animales eran personas, ¿no? Y hablaban, incluso. Entonces, pero bueno, bajo esta concepción es que está relacionado el Mictlán. O sea, una persona que muere en la cultura se va al Mictlán y tarda un proceso de un año para llegar con la deidad de la muerte. Mictlantecutli es la deidad de la muerte y cada año regresa. Por eso es que hacemos las ofrendas, por eso es que se hacen las ofrendas. Entonces estas personas que regresan del Mictlán, se llevan todas estas ofrendas, por supuesto la energía nada más que les sirve como moneda de intercambio para poder cruzar otra vez y llegar hasta este mundo del Mictlán, ¿no? Pero, y fíjate un poco, bueno, retomar un poco lo que decía esta chica de Colombia, de todas las culturas no fueron abajo de los cerros porque sí. O sea, todas las culturas buscaban buenas tierras, todas. Entonces, por eso es que los pueblos viven debajo de las montañas, debajo de los cerros, porque encontraron buena tierra para sembrar. O sea, había nacimientos de agua, había
había plantas medicinales, había aves para cazar, o sea, había todo un ecosistema y por eso es que ellos se quedaron ahí, pero no fue por casualidad o porque la conquista los llevó hasta allá, no, o sea, ellos buscaban estas tierras Sí. productivas, ¿no? Y lo podemos ver ahora, o sea, aparte de lo que consumimos, sobre todo los mercados, vienen de los pueblos, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es un poquito eso y bueno, creo que nada más hasta ahí. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda. Yo creo que ya no, porque ya nos pasamos del tiempo. Entonces, Geu, muchísimas gracias Ay, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación, güey.